Buenas tardes, bienvenido a Calvario en español, Calvary ATX. Vamos a ver qué pasa acá. Pero tenía una semana muy buena y interesante semana entre lo que pasa en nuestra nación. Si es tu primera vez en Calvario, nosotros simplemente enseñamos la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro para equiparnos como discípulo de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que Jesús se le revele y te llenes del Espíritu Santo para tener paz con Dios el Padre. Hay que orar por nuestra nación. Definitivamente estamos en guerra espiritual, pero tampoco confían en hombre, porque no hay ningún hombre que los va a salvar sino el Señor Jesucristo. Antes de entrar en nuestro estudio, leamos en nuestra promesa de hoy, que viene del Salmo 149:4, que dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosura a los humildes con la salvación. El Señor se complace en ti y en mí. El Señor resiste a los sobrevivos y da gracia a los humildes. La recompensa de su gracia es la salvación. Gloria sea su nombre. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por poder estar acá en tu presencia, Señor. Donde hay dos o tres, tú estás ahí entre nosotros, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, Padre. Gracias por poder reunirnos a estudiar tu palabra. Pero que no solamente estudiemos la palabra, sino que seamos discípulos que estudiamos y aplicamos lo que aprendemos en nuestras vidas y seamos un ejemplo a un mundo que te necesita, Señor. Padre, oramos por nuestro país. Un país dividido es conquistado, pero un país unido, Señor, puede prosperar. No sé cuántos años tenemos más de prosperar en esta nación, Señor, pero sabemos que tú eres el Rey y tú vas a establecer tu reino en este mundo, Señor, en Jerusalén. Y Padre, mientras estemos acá, que no paremos de orar por nuestros líderes, no importa cuál partido sea, orar por ellos, Señor. Sabemos que hay dos partidos, un partido más alineado a tu palabra que el otro, pero en lo último, nada de la política los puede salvar a nosotros, Señor, sino solamente tú, Señor. Oramos por nuestra ciudad, por aquellos que están en las calles, a los que están pasando por dificultades, los que están enfermos. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Traemos todos a tus pies, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, el título, hoy vamos a estar en el capítulo 27 y el título de nuestro mensaje es: ¿qué harás con Jesús? Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Los guardias del palacio lo golpearon, los líderes religiosos lo acusaron falsamente y hoy Poncio Pilato se enfrentará a Jesús. Por favor, sigan conmigo en Mateo capítulo 27, versículos 1 y 2. Hoy vamos a estudiar hasta el versículo 26. Y dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Y se llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. El capítulo 26 terminó con Jesús siendo sacado del palacio de Cafías después de una reunión ilegal a medianoche del Sanedrín, la Corte Suprema Judía. Este es ahora el juicio oficial de que leemos en Lucas 22, versículos 66 al 71, que dice: cuando era el día, eran las 5 de la mañana,
se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y las trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Digno. Y él les dijo: si os lo dijere, no creerás. Y también si os preguntara, no me responderás, ni me soltarás. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la desierta del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros dices que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos los hemos oído de su boca. Los líderes religiosos decidieron condenar a Jesús a muerte. Sin embargo, no tenían autoridad no tenían la autoridad bajo la ley romana de llevar a cabo la exorcización, porque lo entregaron. Por eso es que fue lo que se lo entregaron a Ponce Piloto. Al hacerlo, estaban también cumpliendo con la profecía. Aunque los judíos orquestaron la muerte de Jesús, fueron los romanos quienes tuvieron que ejecutarlo, la muerte. El método judío de ejecución era la periesia, donde le tiraban piedras. Mientras que las escrituras proféticas especificaban que Jesús tendría que morir colgado de un árbol para cumplir la maldición de Deuteronomio 21-23. Esa profecía fue escrita mucho antes de que se imitara la crucificación. Los asirios pudieran haber inventado la crucificación, pero los romanos fueron los que la perfeccionaron para que la persona que fuera crucificada sufriera más. Y a veces duraban 4 días en la cruz, colgados ahí, hasta que se murieran de no poder respirar. Se ahogaban en la cruz. Los líderes judíos tenían razones para esperar un resultado favorable cuando llevaron a Jesús ante Piloto. La historia secular retrata a Piloto como un hombre cruel, en gran medida insensible a los sentimientos morales de los demás. Creían que Piloto sentenciaría a Jesús a muerte, y eso es lo que buscaban. El versículo 3 al 4 nos dice: entonces Judas, el que había entregado, viniendo que era condenado, devolvió, arrepintiéndose, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿a qué nosotros, qué nos importa a nosotros? Haz tú lo que tienes que hacer. Judas estaba lleno de remordimiento, pero no de arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el remordimiento? Nos arrepentimos cuando lamentamos que nos hayan. Uno se remordimienta cuando lamenta que uno se había atrapado, que lo hayan cogido en el hecho de su pecado. Pero nos arrepentimos cuando no es lo suficiente como para dejar de hacer lo mismo. El arrepentimiento es: decimos, ya no quiero nada que ver con esto, me arrepiento de esto, Señor, y no quiero seguir haciendo estas cosas, y se los traes a los pies del Señor. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento y del remordimiento, que es solamente tienes ese remor cuando te hayan cogido en el hecho. Judas sabía lo que había hecho. Había traicionado sangre inocente y ahora está tratando de hacer expiación por su pecado, devolviendo el dinero. La ley no nos salva, nos condena porque hemos quebrantado la ley de Dios. La ley no está ahí para decir: puedo quebrar la ley y puedo pagar el precio. No. O la ley me salva. No, la ley no solo te dice que porque quebrantaste la ley hay que pagar un precio por pagar
por haber quebrantado la ley. Podemos ser como Judas, pecamos y pensamos que podemos deshacerlo. El sumo sacerdote y los ancianos dicen, ¿qué es para esto a nosotros qué nos importa esto? ¿Por qué nos vienes a molestar con esto? Judas vino de ellos porque ellos fueron los que les pagaron y ahora no quieren ni saber de lo que han hecho. Ya tiene a Jesús preso y no es necesario, necesitan nada de Judas. Los voy a devolver el dinero, tranquilo. Pero nosotros no lo queremos, ya tenemos lo que necesitamos. Esto comenzó un patrón de tratar de escapar de la responsabilidad personal por la muerte de Jesús. Vamos a ver que la gente no quiere tener responsabilidad por sus acciones, como muchos de nosotros. Más tarde Piloto hará la misma cosa y nosotros también lo haremos en nuestras vidas. Que no queremos tomar responsabilidad por negar a Jesús. No debemos tener responsabilidad sobre pecar, cometer el pecado y no queremos llamarlo pecado. Es triste que las iglesias están persiguiendo popularidad y relevancia en nuestra cultura en vez de salvar a almas hoy en día. Una forma en que la iglesia está haciendo esto es negándose a llamar al pecado por lo que es pecado. No es una vida diferente, no que nací hombre pero ahora soy mujer, no. O que me atraen las mujeres pero soy mujer, no. No es diferente de la persona que tiene adicción al sexo. Es pecado cuando lo haces afuera de tu matrimonio. No hay diferencia. Pero lo que queremos hacer hoy, en cambio, es pasamos enseñanzas que dicen que no es tu culpa y culpan a las maldiciones. Generaciones dicen que eso es una maldición que vino a través de la familia. O le meten la culpa a los pecados, a los demonios del pecado. O a las adicciones y enfermedades, pero no lo quieren llamar lo que es pecado. Necesitas reconocer tus pecados y llevarlos a los pies de la cruz de Jesús. No un falso maestro que intenta consolarte o liberarte de las maldiciones, generaciones, demonios o adicciones pecaminosas. Solamente Jesús es el que puede hacer eso. Si la persona no te trae el pastor, el maestro, cuando vienes ante ellos, si no te llevan hacia la cruz, hacia los pies de Jesús, vete de ahí. Que no te traigan un consuelo tratando de confirmar cómo te sientes, tratando de confirmar que lo que estás hecho no es un pecado. No, eso no es amor. Te están llevando para el infierno. Leamos el versículo 5 al 8 que dice: y arrojándose las piezas de la plata en el templo, arrojándose las piezas de la plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas, porque ese precio es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Judas llevaba un cargo pesado encima de él. Él sabe que acaba de entregar a Jesús y lo van a matar. Él pensaba que de pronto él se iba a salir como siempre se sale, pero ahora va calladitamente hacia su muerte. Tal vez sintió que desecharse del dinero de la sangre lo hubiera sentido mejor y lo hubiera liberado de una conciencia culpable. Pero sabemos que el acusador lo usaría para condenarlo. Sí, el Señor no nos condena, pero el acusador los acusa, los condena
nos dice que Dios no te va a aceptar. Y nos creemos esa historia. Y cuando le estamos lejanos de Dios, entonces le comemos el cuento y los colgamos o los matamos. Porque hemos creído la mentira del diablo. Muchas personas hablan de Judas y se preguntan si se arrepintió y se salvó. La respuesta es no. Satanás entró en Judas para destruir tanto a Jesús como a Judas. Falló contra Jesús, pero con Judas sí lo pudo destruir. Después de que el enemigo te usa, él está listo para destruirte. Él ya sabe para dónde él va. Entonces, él sabe que va para el infierno. Entonces, está buscando a quién más va a ir con él. O servirse al Dios del cielo o al Dios de este mundo. Hechos 1:18 dice: Este pues, por el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entradas se derramaron. ¿Cómo podría Judas comprar el campo si devolvió el dinero y ahora está muerto? La hipocresía de los líderes religiosos era evidente. No querían contaminarse con el precio de su sangre, aunque era un precio que pagaban. Ellos fueron los que pagaron el precio. La ley judía establecía que el dinero obtenido ilegalmente sería devuelto al donante de los fondos. Si el donante lo rechazaba, el dinero se usara para comprar algo a nombre del donante. Así que mientras los líderes judíos usaban el dinero para comprar el campo, lo compraron en nombre de Judas. Judas murió y fue al infierno. Puedes ver lo malvado que es Satanás. Usó a Judas para su propósito y luego llevó a Judas al suicidio. Satanás nunca está contento hasta que las personas que usa están muertas y en el infierno, que fue un lugar preparado para él. Versículo 9 y 10 dice: Así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomarán las 30 piezas de la plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dirán para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En los tiempos bíblicos, el campo del alfarero era un lugar donde se desechaba la cerámica dañada. Y finalmente la tierra se utilizaba como comentario para los extranjeros. Los extraños. El dinero de la sangre de la traición de Judas a Jesús se usó para comprar ese campo, simbolizando nuestro quebrantamiento sin Cristo. Sin embargo, así como la cerámica rota puede ser recalentada, remodelada y restaurada, nosotros podemos ser transformables y usados para la gloria de Dios a través de las pruebas, el amor y la palabra de Dios. Tenemos que entrar a su palabra diariamente. Versículo 11 dice: Y Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿Tú lo dices? Los judíos sabían que Pilato no escucharía a un judío con respuesta a su fe, por lo que recurrieron a la política y acusaron a Jesús de líder una insurrección contra Roma. Lucas, lo mismo que tratan de acusar a cierta gente acá en los Estados Unidos. Lucas 23:2: Y comenzaron a acusarle diciéndole: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tribu a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Nada ha cambiado. Todavía usamos las políticas para dividir a nuestro país o cualquier otro país. La historia revela que
Piloto era un hombre despiadado que mostraba poco bondad hacia los judíos y despreciaba a todos los que no fueran en el poder bruto. Piloto había cometido 3 errores graves y César le advirtió que un error más le costaba su trabajo, lo iban a votar. ¿Quién sabe más qué le iban a hacer a él? Piloto era un hombre. Su primer error fue llevar estándares con águilas reales y platas al área del templo, lo que provocó un disturbio. ¿Por qué? Se echó atrás después de que los judíos amenazaban con una rebelión masiva. Su segundo error fue financiar un acueducto con fondos que tomaba de los fondos de la tesorería del templo. Entonces, él quería hacer su acueducto en la ciudad, pero le estaba robando a la iglesia para poder pagar. Les estaba exigiendo y fue y con sus 2 soldados y sacaron los fondos a la fuerza. Tiberio le advirtió a Pablo que cualquier otro error resultaría en su destrucción. Y vamos a ver que él maneja, está bien serio cuando está manejando a los equipos. Mateo condensa el relato completo, centralizado solo en la segunda apariencia de Jesús ante Piloto. La primera aparición se detalla en Lucas 23, 1 al 6. En un intento para evitar hacer un juicio sobre Jesús, Piloto lo envió a Herodes, el subgobernador de Galilea. Sin embargo, Jesús se negó a hablar con Herodes, por lo que fue enviado de regreso a Piloto. ¿Cómo se describe aquí en Mateo? Luis, mis ojos me están traicionando. Yo les subo acá. Leamos el versículo 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Piloto entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló tanto. Jesús se negó de defenderse, como lo profetaba el profeta Jeremías unos 750 años antes de Cristo. El Evangelio de Juan, Piloto presenta a Jesús y a la multitud. He aquí el hombre, si has estado ocupado definiéndote de las falsas acusaciones, aprende de Jesús que es Aprende de Jesús que es mucho mejor dejar que Dios nos defiende. En vez de defenderse, dejen que Jesús lo defienda a usted. Como informó Juan, Piloto estaba asombrado por lo que Jesús le dijo. Jesús declaró que había venido a revelar la verdad y que todos los que estaban del lado de la verdad le escucharon. En respuesta, Piloto preguntó sarcásticamente: ¿qué es la verdad? Aquí es donde comienzan los problemas de Piloto y los nuestros. Todo ser humano es responsable de descubrir y abrazar la verdad. Pero lo que pasa es que decimos: ¿qué es la verdad? No hay verdadera verdad. Incorrecto, la palabra de Dios es la verdad. Piloto declaró inocente a Jesús, pero según condenado porque no estaba dispuesto a buscar la verdad. Piensen en lo que cerca que estaba Piloto a Dios. Piloto hablando con Dios, tan cerca, pero no escuchaba. No escuchaba. Era como
como aprendimos de Judas. Judas caminaba con Jesucristo, se sentaba a los lados de Jesucristo, comía con Jesucristo, pero no había entregado su corazón a Jesucristo. Acá vemos que Pilato está enfrente de Dios y no sabe qué preguntarle. Habló cara a cara con Dios y tuvo la oportunidad de hacerle cualquier pregunta que quisiera, pero eligió esta. Le importaban más sus cosas en este mundo que las cosas en el cielo. Ese trayecto para Pilato y para todos los que creen que la verdad es relativa. Para aquellos que piensan que hay muchos caminos al cielo, para las personas sinceras de todas las religiones, recuerden que es esencial ser intelectualmente honesto y buscar la verdad real. Lo que otros creen y lo que nosotros creemos no puede ser la verdad a la misma vez. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa si tratas de ser una buena persona y si estás leyendo un libro para seguirlo, solamente Jesús es bueno y solamente entramos al cielo por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz por nosotros. Versículos 15 al 18. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltero al soltar al pueblo un preso, cualquiera que él quería, y tenía entonces un preso famoso llamado Barabas. Reunidos pues, ellos les dijo a Pilato: ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barabas o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. El nombre Barabas o Baraba significa hijo del Padre. A partir de otros relatos de los evangelios, sabemos que Barabas era un incesador y un asesino. Era despreciable, brutal, ordinario. Era un despreciable, brutal y odiaba al pueblo de los judíos. Parece que Pilato eligió intencionalmente al peor prisionero disponible, seguro de que los judíos no querían que lo liberaran de nuevo en las calles. Pilato debe haber pensado que seguramente los judíos preferían a Jesús, el verdadero Hijo del Padre. Ese fue otro intento de Pilato de eludir la responsabilidad por la muerte de Jesús y aliviar su conocimiento culpable. El versículo 19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios fue bondadoso y generoso con Pilato. Dios le dio a su esposa sueños o pesadillas en la noche anterior. La tradición dice que Claudia Procalo era hija del César Augusto y se casó con Poncio Pilato. Un manuscrito antiguo le describe como una conversa al judaísmo. Y después de este evento, Claudia se convirtió a una cristiana, seguidora de Jesucristo. Una cosa es segura: la sangre de su esposo no es su culpa. Ella estaba orando y le trajo el sueño ante los pies. Y el esposo no quiso escuchar. El Señor todavía puede usar los sueños para advertirte a los demás.
He escuchado varias historias de la apariencia del Señor a los musulmanes, que el Señor le ha venido a ellos en sus sueños. Una vez que estás muerto, ya no puedes hacer esa decisión. Ahora mismo es el momento de escuchar a los que te advierten, el llamado a tu corazón o los sueños que has estado teniendo sobre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, y el llamado de Jesús que vas a hacer con Jesús. Esa es la pregunta que tienes que preguntar. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Leamos el versículo 20 al 22. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barabas y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieres que sueltes? Y ellos dijeron: a Barabas. Piloto les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Los líderes religiosos sabían cuál era la mejor manera de influir en Piloto. No fue a través de su juicio de Jesús, a través de su esposa o de los mismos líderes religiosos, y internamente la manera más efectiva de influir a Piloto era por medio de la voz de las multitudes. He aquí un hombre que sabe lo que hay que hacer, y lo sabe por muchos medios convincentes. Sin embargo, hará algo incorrecto, algo terrible, en obediencia a las multitudes. Piloto le tenía más temor a los demás que a Dios. Piloto le importaba más su posesión de ser el gobernador de esa área que en cambio de la verdad. Sabiendo la verdad, todavía no quería tomar la responsabilidad. No querían un alboroto en el pueblo. Entonces le está diciendo: ¿ustedes qué quieren hacer? Piloto era el que tenía que tomar una decisión. Y usted también tendrá que hacer una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? No esperes hasta que seas muerto, porque va a estar muy tarde. Versículo 23 al 24 dice: y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viniendo Piloto, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Piloto toma una métoda que usaban los judíos en Deuteronomio, que para lavarse las manos con agua se decía: yo me estoy lavando las manos de la sangre de esta persona. Una última reflexión sobre Piloto. Como la mayoría de los seres humanos, trató de escapar de la responsabilidad personal por sus acciones. Hizo un espectáculo lavándose las manos con agua, diciendo: esta es tu elección, no la mía. Soy inocente de la sangre de este hombre. Lamentablemente no es fácil escapar de las consecuencias de sus decisiones. No sé de qué te has tratado de escapar, qué decisiones has hecho, pero lo que el Señor sí acepta es arrepentimiento verdadero. La decisión que has hecho, ese curso no se puede cambiar, pero Dios puede restablecer las cosas en tu vida. Hay consecuencias por nuestras decisiones. Lo importante es: te arrepentirás. ¿Y qué vas a hacer con Jesús? El versículo 25: y respondiendo a todo el pueblo digo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La gente no entendía el significado de la sangre de Jesús, ni la gravedad de perder su
ejecución, lo que llevó al juicio de sus descendientes en la destrucción de Jerusalén. Los cristianos equivocados han usado erróneamente este pasaje para justificar la persecución de los judíos, sin darse cuenta de que nunca fue el deber de la iglesia imponer ninguna maldición. La iglesia católica ha pasado muchos diciendo que fueron los judíos que mataron a Jesús, o que hay otro grupo que dice que fue Piloto. Todos tenemos culpa en la muerte de Jesús, porque Él vino a morir por nuestros pecados. La promesa de Dios es de bendecir a los que bendigan a los descendientes de Abraham y maldecir a los que maldigan, sigue siendo válido. Piloto sabía lo que era correcto, pero no se negó a actuar en consecuencia. Estaba dispuesto a agradar al pueblo. Judas sirvió al diablo en su gran pecado. Pedro se rindió a la carne cuando negó a su Señor. Pero Piloto se rindió al mundo y escuchó a la multitud. Piloto busca el camino fácil, no el camino correcto. En tu vida, ¿estás haciendo lo que todo el mundo diga o estás parado firmemente en la palabra de Dios y en hacer lo que es bien aunque hayan consecuencias? La pregunta sigue siendo, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Al cerrar, vamos a ver solamente el principio del versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y dice, al terminar, piensa en Barrabás por un momento. La historia secular nos dice que su primer nombre fue Yeshua, Jesús en griego. Aprendimos anteriormente que Barra significa hijo de Abba, y Abba significaba padre. Su nombre era Jesús, hijo del Padre. Es increíble pensar que el pueblo estaba pidiendo la liberación del hijo del Padre sin darse cuenta. Incluso la pregunta del Piloto era, ¿libertará a Jesús, el hijo del Padre, Barrabás, o a Jesús llamado Cristo? Pon de relieve esta profunda ironía. El plan era ya establecido por el Señor. Desde la fundación del mundo, este plan fue revelado. Jesús podía haber llamado a una legión de ángeles para protegerlo, para destruirlo. Él podía haber destruido a aquellos con nada más abrir su boca, pero él calladamente fue hacia la cruz, porque fue el amor por usted y por mí que lo llevó a la cruz. Sabemos que Jesús fue un sustituto de nuestros pecados. Él tomó nuestro castigo y la muerte, pero Él era el sustituto literal de Barrabás. No sabemos si Barrabás se arrepintió y se salvó. No sabremos hasta que entremos al cielo. Pero imagínense, literalmente Jesús fue el sustituto por Barrabás, que era un matador, robaba, asesino. Y aún Jesús murió por él. Jesús vino a morir por todos nosotros. La respuesta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Eso es lo que va a dirigir si vas para el cielo o para el infierno, no por lo que hagas. La semana que viene veremos el camino a la cruz. Jesús en la cruz murió por tus pecados y los míos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Padre, necesitamos más de ti, Señor. Necesito tu esfuerzo, Señor. Señor, ponemos todo en tus manos, Señor. Gracias por estar acá, Señor. Padre, discúlpame, Señor.
Necesito más de ti, necesito más fuerza, más energía, Señor, de ti, Señor. Padre, aún que sean tus palabras, no las mías, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice nuestro tiempo, bendice nuestra oración, Señor. Que escuches nuestras voces, Señor. Que vengamos antes de ti con todos nuestros problemas, Señor, y te los pongamos a tus pies, Señor. Que no los fijemos en las otras cosas, lo que piensen el mundo, lo que piensen los demás, sino que los enfoquemos en ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga.